Como tú ya sabrás, las compuertas son simples representaciones del álgebra booleana. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la cual se pueden observar las compuertas lógicas básicas con su tabla de verdad. Entonces, en esta tabla de verdad nos enseñan algunas de las compuertas lógicas. Esta compuerta de aquí realmente no se usa, es únicamente una explicación de cómo es que funciona. Si te das cuenta, le dicen yes gate, que quiere decir que es una compuerta de sí. Cualquier cosa que aquí entre con 1 va a pasar directamente como un 1. Aquí mismo lo dice. Cuando A llega a ser 1, Y será igual a 1. Aquí lo tenemos en la tabla de verdad. Ahora, la otra tabla de verdad, la otra compuerta que también es muy importante es la NOT gate, la compuerta NOT. La compuerta NOT lo único que hace es invertir la entrada que le llega. Por ejemplo, si nosotros aquí en A le pusiéramos un 1, la salida de la NOT tendría que ser forzosamente 0. Entonces lo que hace prácticamente invertirlo. En cambio, si nosotros metiéramos un 0, esta daría un 1. Es lo único que hace invertir la entrada. En la misma tabla de verdad lo podemos ver. Si entra una en la A, un 0, aquí lo tenemos, en la salida habrá un 1. Y por el contrario, si en la A entra un 1, en la salida tendrá un 0. La compuerta AND, como dice su nombre, es un I. Lo que hace prácticamente es multiplicar en lo que es la álgebra booleana. Aquí si nosotros tenemos un 0 aquí y otro 0 acá, definitivamente al ser 0 por 0, como aquí nos marca, da 0. Por el contrario, si nosotros tuviéramos acá un 1 y acá un 0, también nos daría 0. Y por otro lado, si nosotros nuevamente tenemos acá un 0 y un 1, esta va a dar 0. La única vez que te va a dar una salida en 1 va a ser cuando tanto A como con B sea 1. Ajá. Entonces eso nos permite realizar otra serie de circuitos. Aquí mismo en la tabla de verdad nos explica. Si en la A, entrada A y en la entrada B hay un 0, forzosamente en la salida va a tener un 0. Y así con todas las que tengan un 1 y un 0 o un 1 y un 0. Únicamente cuando ambas entradas sean 1, la salida será 1. Ahora nos vamos a la NAD. La NAND que tiene, si te das cuenta, al inicio aquí nos especificaban una yes gate, una compuerta yes, y nos representaba luego la not gate, una compuerta not. Y aquí nos especificaba, si te das cuenta, que la yes va a dejar completamente pasar el valor y la not lo va a invertir. Y en el símbolo, si te das cuenta, hay un pequeño círculo al final de la punta de la not. Este círculo lo que indica es si va a negar la salida o si va a permanecer así. Es como si digamos que hubiera una NOT. En este caso, en la NAND gate, lo único que haces es hacer uso de la misma AND, pero ahora con una NOT al final, como aquí se aprecia. Esto es como si estuviéramos poniendo una NOT. Prácticamente el circuito sería como esta AND que tenemos aquí, pero ahora además le vamos a poner una NOT extra y ya tendríamos una NAND. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que en la AND, en la compuerta AND, siempre que haya un 0 y un 1 va a darnos el resultado 0. Y solo si ambas entradas dan 1, tanto A como B da 1, la salida será 1. Aquí es lo contrario. Si tú usas cualquier valor que tenga un 0 o un 1 o los dos ceros, digamos 0, 1, el valor del resultado va a ser 1. ¿Por qué? Si te das cuenta en esta ecuación álgebra que dice A por B negada, quiere decir que si nosotros ponemos que es Y es igual a A, que ahorita sería 0, por B, que es 1, negado, esto es igual 1 por 0, da 0, negado. Y 0 negado es igual a 1. Esto es como se resolvería esta parte. Ajá. Entonces, aquí en este caso, como ya sabemos, solamente, entonces, si ambos valores que tenemos aquí en las entradas fueran 1 y 1, la salida daría 0. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, si nosotros hacemos y es igual a que es 1 por b que es 1, todo negado, esto es igual a 1 negado, ya que 1 por 1 da 1. Y 1 negado es igual a 0. Así de rápido. Esto sería el método, esto sería la nada. Ok, ahora.
La OR. La OR es como si estuviera sumando. Esta OR es simplemente una suma. Aquí mismo lo dice en la ecuación algebraica, en la función algebraica, como lo quieras llamar. Ahora, aquí en la OR gate, te das cuenta, en todos los valores, en todos los casos, va a dar 1, excepto de que las dos entradas den 0. ¿Por qué? 0 más 0 da 0. 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. Y 1 más 1 da 1. Aquí lo vemos en la ecuación. Si por ejemplo aquí pusiéramos 1 y 0, lo sumamos y entonces aquí obtendríamos 1. Y así en todos los casos. Aquí podremos decir que solo cuando 0 y 0 se sumen, va a dar 0. Este es el único caso que cambia, digamos. Ok, ahora viene la NOR. Nuevamente pasa lo mismo que con la NAND. De nuevo tenemos este pequeño circulito. Este pequeño circulito ya sabemos que significa una NOT. Entonces es como si una OR estuviera aquí y ahora le pusiéramos una pequeña NOT al frente de su salida. Entonces todos los valores que tenga se van a negar. Sigue siendo la misma operación, pero aquí se va a negar. Aquí mismo lo vemos. Esta recta de aquí es una negación. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se invierten las características de la OR. En la NOR, solo cuando tengas tanto la salida A como la salida B un 1, disculpa, tanto si en la salida A como en la B tienes un 0, la salida será 1. O disculpa, en la entrada A y B sea 0, en la salida será 1. Comprobamos 0 y 0. Y acá debe dar 1. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, es Y es igual a es 0. Más B que 0. Todo esto es negado. Esto es igual. 0 más 0 da 0, negado. Esto es igual a 1. Así de simple. Entonces aquí lo que vemos es únicamente eso. Que cuando ambas entradas estén en 0, la salida será 1. Ahora, la XOR gate. La XOR tiene ciertas características y es que resulta ser una OR. Pero ¿qué pasa? En el álgebra booleana, allí al momento de sumar 1 más 1 no da 1. O como tal no. Aquí te das cuenta en este 1 más 1 va a darte 1. Pero, si te das cuenta en esta parte, en la ecuación algebraica tenemos algo muy curioso. Y es este pequeño circulito. Este pequeño circulito quiere decir que se va a hacer una suma natural, como que una suma natural, o como le quieran llamar realmente. Esta suma es cuando tienes un número de acarreo. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú sumas 1 más 1, 1 más 1, como tal, te debe dar 1, 0 en el álgebra booleana. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pasáramos esto a decimal, que sería 1 más 1, que es igual a 2, a la décima, quiere decir que esto es lo mismo que esto, que 2 a la 10 es igual, o 2 base 10 es igual a 1, 0 base 2. Es simplemente esto, es una conversión, es lo que pasa. Cuando se hacen este tipo de sumas es como si lo hiciéramos en decimal y luego la pasáramos a binario, es lo único que pasa. Es como si le diéramos un acarreo, porque el otro 1 desaparece. Es lo único que cambia en la XOR. En la XOR gate es lo único que cambia. Entonces, aquí nosotros sabemos que cuando 0 y 0 estén en la entrada, en la salida vamos a tener un 0. Aquí lo que se agrega es que también cuando 1 y 1 estén en entradas, tanto en A y B, en la salida tendremos 0. Podremos decir que solo cuando estén 0 o 1 y 0 van a darnos 1. Y si en ambos hay valores iguales, sea 0 o sea 1 en las entradas, la salida va a ser 0. Esto nos sirve ya para los sumadores, ya que, si te das cuenta, aquí tenemos un 0 y se queda un 1. El 1 lo podríamos tomar de acarreo. Es lo que nos facilitaría para un sumador. ¿Y cómo lo podemos comprobar esto? Bueno, simple. Si aquí nosotros tuviéramos un 1 en la entrada A y otro 1 en la entrada B, la salida sería 0. ¿Por qué? Bueno, si nosotros hacemos Y es igual a, que es 1, más B, que es 1, esto es igual a una suma. Entonces 1 más 1 no daría ya 1, daría 1, 0. ¿Por qué? Porque 1, 0 a la 2 es igual a 1 más 1 en el decimal, que es igual a 2 a la 10. O 2 base 10, mejor dicho.
2 base 10. Es lo único que cambia y lo único que hace que sea distinto, en este caso, la XOR. Que digamos que se está haciendo la conversión a decimal. Ahora, la XNOR es lo mismo que la XOR, pero como lo volvemos a decir, tiene esta pelotita. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una XOR, pero con una NOT en la parte de enfrente. Ajá. ¿Y qué pasa si tiene una NOT? Pues únicamente se invierten las posiciones. Si te das cuenta en la tabla de verdad, tanto esta parte, como esta parte, como esta parte, como esta parte, como en cualquiera de las anteriores, están relacionados. Lo único que cambia es la salida. Mientras aquí es 0, este es 1. Mientras aquí es 1, este es 0. 1, 0, 0, 1. Solamente una inversión de los valores. Vamos a hacerlo de nuevo. Digamos que aquí le pongo un 0 y un 1. ¿La salida cuál sería? Aquí en la tabla de verdad nos dice que es un 0. Ok, ¿por qué? Hacemos la suma. Y es igual a A, que en este caso es 0, más B, disculpa, más 1, que en este caso es B, todo negado. 0 más 1. Aquí 0 más 1 va a dar forzosamente 1. Si fuera 1 más 1 daría 1, 0. Entonces, 0 más 1 da 1. Negado. Esto que es igual a 0. Por eso tenemos esta salida. Esto es lo mismo que esto. Ajá. Esto es prácticamente las compuertas lógicas. Es como funcionan, digamos. Ahora, ya tenemos todos estos conceptos de compuertas lógicas. Ahora hay que experimentar cómo es que se dan estos. Primero hay que saber cómo sería un circuito en la vida real. Más que en la vida real, en un diagrama eléctrico. No sé si en su clase les estén dando Proteus, pero en este caso vamos a hacer uso de Proteus. Proteus es una herramienta, es un software que nos permite realizar esquemas eléctricos y simularlos en tiempo real. Nosotros vamos a decir que queremos poner en este caso, no sé, una NOT, una prueba de una NOT. Entonces aquí en Proteus lo que vamos a hacer es buscar la NOT. Nos vamos a componentes. Aquí vamos a poner NOT. Y tomamos la primera que aquí dice, que dice activa. La tomamos. Ahora la ponemos aquí. Aquí. Ok. Hay dos métodos de hacer los circuitos digitales en la parte de Proteus. El primero es poniendo algo que se llaman estados lógicos o pruebas lógicas. Aquí lo tienen como Logic Probe o Logic State. Entonces buscamos Logic State. Logic State va a darte un estado, como lo dice, un estado lógico. Entonces, ¿qué te va a permitir esto? Que al pulsarlo, este te va a mandar un estado lógico, digamos un 1 o sea un 0. Ahora lo ponemos a la entrada de nuestra NOT. Aquí en nuestra NOT, digamos que en este caso, es como en este diagrama. Donde está la entrada sería la A. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a agregar un pequeño texto para que podamos identificar un poco más cómo es que va esto. Y vamos que ponemos que es esta A, la A. Aquí, esta es la A, ¿correcto? Ok. Ahora, tenemos que buscar una manera en la cual poder recibir la señal, en la cual poder mostrarnos qué es lo que estamos recibiendo de la compuerta. Para ello lo que vamos a hacer es buscar algo que se llama Logic Probe. Logic Probe es literal una prueba lógica. Yo recomiendo que pongan el BIG, porque con el BIG es un poco más grande el recuadro donde se observa. Entonces se pone. Ahora, vamos a ponerle el nombre a la compuerta lógica para que podamos ver, bueno, a la salida de la compuerta lógica para poder entender un poco más cómo es que funciona. Aquí está. Yeah. Entonces, esta sería la salida Y, que lo podemos ver aquí en el diagrama, y esta sería la salida A. Se supone que como vemos en la tabla de verdad de la NOT, nosotros tenemos una entrada que cuando sea 0, la salida va a ser 1, y cuando la entrada sea 1, la salida va a ser 0. Para respetar esto, que es Y es igual a negada, ¿no? Puede representarse con una apóstrofe o con una línea sobre esta. Recomiendo más que sea la línea sobre ¿cómo se llama? Sobre la salida, entrada, sea cual sea. Ahora, ya tenemos esta parte. ¿Cómo lo simulamos? Bueno, aquí le damos en play y empieza la simulación. Si te das cuenta, por defecto va a dar 1. ¿Por qué? Porque nuestra salida es 0. Y como dijimos, la NOT lo único que hace es invertirlo. Entonces 0, su inversión sería 1. Ok, ahora, si nosotros tuviéramos 1, para cambiarlo únicamente presionamos el 0, la salida sería 0. Es correcto, como nosotros lo hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a ver esto en la vida real. Bueno, sí, pero no. Nosotros, más que ver esta parte, más que ver esta forma de circuito,
lo que vamos a ver es algo así. Primero vamos a tener una entrada de voltaje, ¿no? Algo que nos dé la corriente. Entonces en este caso sería esta DC. Y le vamos a poner 5 volts. ¿Por qué 5 volts? 5 volts es el estándar que se usa para los sistemas lógicos. Cuando tú tienes una señal lógica, el 1 será representado por un 5 volts, aunque puede ser de entre 2.8 hasta 5, un poquito menos. Y lo que es el 0 va a ser representado por 0.8 volts hacia abajo. Es las representaciones. Entonces, para poder representar nuestro 1 necesitamos forzosamente tener una entrada de 5 volts. Ahora, ¿qué le sigue? Tendríamos que buscar un botón. Un botón que aquí se llaman switch. Switch. Entonces ponemos este pequeño switch que vemos aquí. Aquí. Lo ponemos en esta parte y aquí. Ok. Ahora tendremos que poner la compuerta NOT. La podemos sacar de aquí, NOT. Ponemos esta compuerta, la unimos y ya. Ahora tenemos que tener una salida, que en este caso podría ser un simple LED. LED. En este caso, como te han enseñado, tal vez necesites una resistencia. Tendrías que calcularla para en el caso de usarlo en un sistema eléctrico aparte. Ya sabemos cómo es la operación de cálculo, si no, posteriormente la enseño. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a rotarla y vamos a empezar a armar el circuito. Ponemos aquí que sea el diodo, el LED que se conecte con la compuerta, y de la compuerta del LED en su salida va a tener la tierra o ground, como le quieras nombrar, disculpa. Entonces, okay, ahí está. Ok, bueno, ahora que tenemos esta parte, si nosotros operamos, ve lo que va a pasar. Nosotros digamos que vamos a presionar el botón. Si te das cuenta, al presionar el botón, no hace ninguna acción, no hace que el LED prenda ni que haga ninguna acción. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando nosotros realizamos un circuito digital, requerimos un componente extra que se llama resistencia pull down. La resistencia pull down es simplemente un componente, una resistencia común y corriente. Ponemos aquí resistor. Es una resistencia de siempre, que en donde esta resistencia lo que va a permitirnos es evitarnos algo que es como un almacenamiento de energía que tienen los circuitos. Resulta que cuando tú le incides corriente a un circuito, no va a borrar totalmente la energía que tiene de forma interna. ¿Y qué pasa? Bueno, que si tú tienes cualquier estado, sea 0 o 1, no se va a activar de forma correcta. Tal vez del estado 1, pero cuando tú llegues a desconectar el switch, este estado va a permanecer. Puede que permanezca de forma inmediata, puede que desaparezca o lo que sea, pero va a permanecer y esto va a poder dar error. Es como si fuera ruido, digamos. Entonces, la resistencia pull down es lo que hace, como su nombre le dice, pull down, que es algo como pulso abajo. Lo único que hace es darte un pulso negativo. ¿Cómo? Bueno, comúnmente son resistencias de entre 15 a 10 kΩ según la tensión. Eso se puede también calcular. Y lo único que se hace es conectarlo con la tierra y posteriormente conectarlo a la entrada de la NOT. Después de tu botón. Ajá. Con esto serán solucionados todos los errores y así lo podrás tanto simular, porque Pro Tools requiere forzosamente que lo pongas así para simularlo, como que en la vida real evites errores digitales. Entonces lo ponemos a simular. Ya te diste cuenta, ahora funciona. El LED se enciende siendo que ahorita el estado es 0. ¿Por qué el estado es 0? Porque nuestro switch está abierto. Si nuestro switch estuviese cerrado, el estado sería 1. Como aquí. Digamos 0, este es 0, 1. Disculpa, este es 1, este es 1 porque está cerrado. Y la salida sería 0. Al contrario, si que aquí tuviéramos un 0, abrimos el contacto. Aquí tenemos un 1 y un 1. Es simplemente eso como funciona esta compuerta NOT. Ahora vamos a pasar con otra. No podemos usar este mismo diagrama. Podemos únicamente reemplazar la compuerta y agregar unos cuantos switches, que es lo que vamos a hacer para facilitarnos un poco más la parte didáctica. Entonces, vamos a separar un poco esta parte. Y vamos a eliminar este componente y este componente de aquí. ¿Ok? Vamos a eliminar estas AY. Ok. Ahora iremos con la AND, que como sabemos es una simple multiplicación. Entonces tomamos la AND, vamos a aceptar y la colocamos aquí. Ponemos esta aquí, esta salida, la salida de la propia AND. Queda aquí, conectamos aquí, aquí lo conectamos con y como te das cuenta aquí hay otra entrada. Entonces lo único que hacemos es copiar en este caso esta prueba o
únicamente sacarlo de aquí, el logic state. Entonces lo ponemos de aquí y aquí. Y lo conectamos. Ahora tenemos esta parte, length. Sabemos que length es una simple multiplicación. Entonces, simulamos. 0 y 0 por 0 da 0. Fácil, ¿no? 1 por 0 da 0. 0 por 1 da 0. Pero 1 por 1 da 1. Como lo vemos en el diagrama que tenemos. Como lo vemos en el diagrama que tenemos acá en la tabla de verdad de la AND. Ok. Aquí tenemos la AND. ¿Correcto? Y si te das cuenta, 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Lo mismo que sucede aquí. Si nosotros lo viéramos en el diagrama, ya digamos como explícito, se podría llamar de alguna u otra manera. Vamos a parar la simulación. Podemos hacerlo de la siguiente manera, disculpa. Ponemos la AND. Ok, ponemos la AND así. Y ahora esta parte vamos a repetirla. Vamos a poner otro switch que está aquí. Y esta misma entrada que tenemos de corriente la podemos pasar al otro switch. Entonces la ponemos aquí y la ponemos aquí. Aquí, cuando tengas otro switch, forzosamente le tienes que poner de nuevo otra resistencia de pull down, tipo pull down. Entonces la conectamos aquí y la conectamos a tierra. Y la ponemos aquí, la salida. Entonces nosotros simulamos. En este estado da 0 por 0, 0. 0 por 0, como los están abiertos, da 0. 1, 1. Por 0 da 0, lo mismo. Abrimos este. Ahora 1 por 0 da 0. Y 1 por 1 da 1. Aquí 1 por 1 da 1. Lo mismo, completamente igual. No hay ningún cambio. Ahora pasemos a la siguiente compuerta. La siguiente compuerta para checar sería la NAND, disculpa. Donde la NAND únicamente es la negada de la AND. Ya sabemos que es una multiplicación, ahora es la negada de la multiplicación. Entonces vamos a quitar esta AND. Suprimimos y buscamos la NAND. Aquí tenemos la NAND, entonces la copiamos. Si te das cuenta, aquí también permanece con ese pequeño circulito en la salida, que quiere decir que va a ser como si tuviera una nota en la salida. Fuera un AND con una NOT, se podría decir. Entonces lo conectamos aquí, conectamos aquí y podemos comenzar a simular. Si te das cuenta, ya desde un inicio te da un 1 y concuerda con la tabla de verdad de esta parte. 0 por 0 da 0, pero como todo esto está negado va a dar 1. Ahora, si nosotros regresamos a esta parte, pues ponemos 1 y 1, esta va a permanecer como un 1. Podemos ver en la tabla de verdad, y si tenemos un 1 y un 0 da 1. También lo podemos hacer de nuevo, le ponemos aquí a que sea un 0 y un 1, 0 y 1, permanecen 1 de la misma manera. Pero ahora, si nosotros ponemos ambos en 0, disculpen, 1 y en 1, la salida cambiará a 0, tal y como nos marca la tabla de verdad, que es únicamente una tabla de verdad inversa a la de la AND. Ok. Entonces ya simulamos la AND, ahora vamos a la OR. La OR. La colocamos como si fuera una OR convencional, como los otros componentes realmente. Los únicos componentes que cambian, digamos, es la NOT. También es algo que decir, hay compuertas que no solo van a tener una entrada. Por ejemplo, rápido sacamos aquí una y digamos que es una AND. Y aquí si te das cuenta, en esta parte dice AND 3, AND 4, 5. Y es que resulta... Disculpa. No. Resulta que las AND pueden no ser solo de una salida, pueden ser de varios, como lo muestra aquí el esquema. Podemos también poner una OR, y de la misma manera que la AND va a tener varios. Por ejemplo, este hay de 16. O sea, puedes sumar 16 valores binarios para sacar uno. Eso es una gran cantidad. Entonces, sigamos con la OR. Como sabemos, la OR es una simple suma. Simple suma. Ni siquiera tendremos que estar viendo la tabla de verdad. Entonces lo empezamos a simular. 0 más 0 da 0. 0 más 0, como ambos están abiertos, da 0. 1 más 0 da 1. 1 más 0 da 1. 0 más 1 da 1 y 0 más 1 da 1. Ahora, 1 más 1 da 1 en todos los casos. Es simple esto y coincide perfectamente con nuestra tabla de verdad que tenemos en la parte de aquí. Ahora viene la NOR.
La NOR, como sabemos, es lo mismo que la NOT con la AND. Es simplemente la versión negada de la OR. Entonces sería como una suma, pero sería negada. OR, NOR. ¿Ok? Entonces, uy, NOR. Entonces tenemos la NOR. Sacamos la NOR. Ponemos aquí y ya te diste cuenta que también tiene ese pequeño circulito al inicio. Al final, disculpen, la salida, que quiere decir que es una salida negada como si tuviera una NOT. Conectamos y hacemos la simulación. Empezamos de nuevo los estados en 0 para comenzar a la tabla. Te das cuenta ya desde un inicio dice 0 y 0 da 1. ¿Por qué? 0 más 0 da 0. Pero como se está negando por esta partecita de aquí, el resultado va a ser 1. Lo mismo aquí. 0 por 0. 0 más 0, disculpa, va a ser 1. Si ponemos 1 más 0 da 1, pero como está negando va a dar 0. Aquí lo mismo. 1 más 0 da 1, pero como se está negando da 0. Si ponemos a la inversa va a dar el mismo resultado. Pero si los ponemos a los dos va a dar igual 0, porque 1 más 1 da 0. Y es igual a nuestra tabla de verdad. Ahora finalmente pasemos a la XOR y a la XNOR. Entonces aquí paramos la simulación y borramos estos componentes. Los pasamos rápido al estado inicial. Y sacamos una XOR. Ahí está. Ponemos la XOR en esta parte, la conectamos en tanto en sus entradas como en sus salidas. Lo ponemos aquí también. Ahora lo empezamos a simular. 1 más 0 más 0. Disculpa. Como volvemos a ver aquí, decíamos que era como si fuera una suma convencional, pero agregándole un residuo, digamos algo así. Entonces aquí vemos que 0 más 0 da 0. Eso es prácticamente normal. Y 1 más 0 da 1. Y 0 más 1 da 1. Ok. Ahora lo que cambia es que si tú sumas 1 más 1 va a dar 0. Aquí lo mismo, 1 más 1 va a dar 0. ¿Por qué? Decíamos que si nosotros vamos a nuestro álgebra booleano, aquí es 1 más 1. ¿Y qué pasa cuando es este signo? Es como si estuviera sumando 1 decimal más 1 decimal. Ay, disculpa. 1 decimal. Y cuando da 1 más 1, como sabemos, da 2 decimal. Y su conversión del 2 decimal aquí es 1, 0. Es lo único que pasa. Es prácticamente eso. Si tienes presente la parte del álgebra booleana bien, te va a resultar eso correcto y sin ningún problema. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. Ahora pasamos a la XNOR. La XNOR, como sabemos, es una XOR, pero negada. Lo mismo que la NOR, que la NAND, todo eso es lo mismo. Aquí está, ok. Este es un XNOR, disculpa. Lo colocamos en su lugar con sus entradas correspondientes. Todo como debe de ir normalmente. Pasamos a sus estados iniciales en 0 y comprobamos la tabla de verdad. Ya desde un inicio nos da 1. ¿Por qué? Si te das cuenta en nuestra tabla de verdad de la XOR, 0 y 0 da 0. Pero como está negado, 0 más 0 más 0, que da 0, se nega, da 1. De la misma manera. Ok, ahora 0 más 0 da 0, pero negado da 1. 1 más 0 da 1, pero como está negando da 0 en ambos casos. Lo mismo en la parte inversa. Ahora, si ambos son 1 más 1, da 1. ¿Por qué? Volvemos a esta parte. Nosotros decíamos que esto va a dar igual a 1, 0. Y lo que vamos a tomar es este primer bit de aquí. ¿Ok? Este primer bit se va a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Si acá nos da 1, 0, su forma negada sería 0, 1. Es como si fuera un inverso, algo así podríamos decirlo. Y vamos a tomar este valor. Este valor va a ser nuestra y. En este caso, es lo único que cambia aquí. Estamos haciendo como recíproco, si lo podremos decir de esa manera. Inverso, únicamente es un inverso. ¿Ok? Y hasta ahí podremos culminar con esta parte. Ahora, aquí lo estamos viendo con un diagrama muy simple. Simplemente estamos viendo estos pequeños bloques de aquí, las compuertas, su funcionamiento lógico y ya está. Pero ¿qué pasa? Hay algo más después de esto. Y resulta que esto tampoco lo vas a ver de forma física completamente. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vamos a borrar esto, porque esto ahorita ya no nos sirve. Ahora vamos a la siguiente parte. Resulta que
si te das cuenta, o si te han pedido un componentes, cuando te piden un componente, por ejemplo, una NOT, no te van a decir NOT. No, te van a decir que es un 7404. Un 7404, como aquí lo muestra, es un pequeño circuito integrado. Este circuito integrado hace la función de una compuerta lógica. ¿Pero cómo? Bueno, para poder saber cómo funciona un circuito integrado de este estilo, lo que vamos a buscar es el datasheet. Primero buscamos aquí simplemente 7404 datasheet. ¿Ok? Y nos vamos al primer resultado, en este caso, al datasheet. Cada fabricante va a dar distintos modelos, hasta distintos números de modelo del funcionamiento de de las compuertas. Me parece que se nos 74 04. Okay. Puede poner, por ejemplo, en este caso 74LS04, que es lo más convencional. Buscamos aquí, tenemos esta página, y aquí nos va a dar un pequeño documento, un wallpaper, o datasheet, como le quieras nombrar. Ahora, en este wallpaper o datasheet nos va a dar los esquemas, la forma en que se conectan y funcionan. Si te das cuenta, este funciona para el SN5404, SN54LS04 y todos estos componentes, que son lo mismo. Aquí nos dice X inverter, que quiere decir inversor X, que simplemente es un inversor binario. Aquí nos dice las opciones de paquete, que en este caso dice que es un plástico con pequeñas líneas, toda esta parte. Nos dice la tabla de verdad aquí mismo, que si te das cuenta, esta tabla de verdad coincide exactamente con la tabla de verdad que antes ya teníamos. Si nos vamos aquí a la de la NOT, que es esta tabla de verdad que tenemos aquí, y nos vamos a esta pequeña tabla de verdad que nos están mostrando acá, dice que cuando la entrada A sea high, que en este caso sería 1, sería esta de aquí, esto es H, también se puede mostrar como H. Cuando vayas en cuarto vas a ver programación y en Arduino se le dice high al 1, o se le puede decir también 1, pero pues. Entonces cuando sea un 1 en la entrada, la salida será low. ¿Qué es low? Quiere decir que va a ser 0. Si acá es high, este es low. Lo mismo, aquí si es low, este va a ser high. Es lo único que cambia. High es 1, low es 0. Ok. Entonces volvamos al diagrama, a nuestro datasheet. Aquí en esta parte, a la derecha, tenemos varios paquetes, varios packages. Estos paquetes o estos circuitos integrados nos van a mostrar cómo es que se conectan cada una de las partes. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos normalmente el VCC, el GND, o sea, donde va a entrar los 5 volts, donde va a entrar la tierra, y de la misma manera aquí. Pero aquí cambian. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí el número de serie, digamos, el modelo, es distinto. Según el modelo, va a cambiar cómo va a estar organizado cada uno de los pines y sus salidas, tanto en salidas y entradas. Aquí podemos ver también otra cosa. Dice 1A, 1Y, 2A, 2Y, 3A, 3Y y todo esto, ¿no? En total aquí nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Si te vas acá abajo, aparece este diagrama lógico. En este diagrama lógico nos dice que 1A es la entrada de una nota, que aquí podremos ponerlo como A. También en el mismo otro diagrama nos decía A. Y la salida de esta nota sería 1Y. Quiere decir que la primera nota que tiene el circuito va a ser 1A de entrada y 1Y de salida. Lo podemos ver aquí. 1A de entrada, 1Y de salida para los de este tipo. Y 1A de entrada, 1Y de salida para los de este tipo. Aquí tenemos, en total nos dice que son 6 nodes. Quiere decir que 1A y 1Y es una node, 2A y 2Y es otra node, 3A, 3Y, 4A, y cada una de estas son una node distinta, que está distribuida en el circuito integrado. Quiere decir que vamos a poder usar 6 nodes con un solo circuito integrado. Ok. Ahora hagamos el circuito. Pasemos a Proteus y vamos a buscar entonces un 74LS04, que es como lo tenemos en el primer esquema, en nuestro primer diagrama de aquí, que es este exactamente. Entonces buscamos acá 74L04 y nos sale ya la NOT y nos sale el circuito. En Proteus es muy común que te salga una por una. ¿Cómo que una por una? Bueno, tú puedes poner una, puedes poner 2, 3, 4, 5 y 6. Y si te das cuenta aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2. ¿Qué quiere decir esto? Este quiere decir que es el pin 1 y el pin 2, el pin 3, el pin 4. Aquí lo podemos ver. 1 y 2 es una NOT, ¿no? Nos vamos de nuevo en otro datasheet y dice que el 1 y 2 es una NOT correctamente. La NOT 1A y 1Y. Volvemos a Proteus y aquí dice 1A, 1. Aquí el 1 lo estás sustituyendo por una B, C, todo esto. Lo único que cambia, el número. Y nos da el pin.
Ok, entonces nosotros digamos que vamos a hacer nuevamente el circuito anterior, donde teníamos primero nuestra entrada de tensión, ¿no? Que era de corriente directa. Ok, hacemos un poco acá y le vamos a poner lo que son los 5 volts de entrada. Ajá. Ahora lo pasamos por acá. 5 volts. Y como sabemos, antes de estos 5 volts debe haber un pequeño botón para poder checar los estados. Un switch. Digamos aquí. Ajá. Y como sabemos también debe tener una pequeña resistencia, la resistencia de pull down, porque si no, tanto no se va a simular esto como que en la vida real también nos va a dar errores. Y si nos da errores, nuestro resultado va a ser incorrecto. Si te llegan a pedir algún trabajo y este genera errores, va a ser fallido. En este caso son 10 kiloohms. A la salida le ponemos un LED rojo, volvemos al LED rojo, siempre sabiendo que el LED se conecta positivo hacia el lado que no tiene la rayita y negativo hacia el lado que tiene la rayita, si lo queremos ver de esa manera. Entonces conectamos aquí porque ambos se van a conectar a tierra, entonces para aliviar nuestro problema, aquí. Y simulamos. Disculpa. ¿Qué pasa? ¿Ya te diste cuenta de algo? Aquí nos está dando como gris. ¿Por qué? Bueno, resulta que si nosotros seguimos, digamos, sacamos todas las compuertas que habían aquí, todas las NOT que nos estaba dando, debe haber un punto en el que esta NOT pida algún tipo de voltaje. Y me parece, según una rápida investigación, resulta que en este caso la resistencia pull down no serviría. Solo en la simulación, no quiere decir que en la realidad no tendría que haber una pull down, forzosamente debe haber una pull down, pero digamos que para la parte simulada el programa no la soporta o tiene errores con ella. Entonces lo único que hay que hacer es ponerle otra entrada, nada más que únicamente que esta entrada va a ir directamente a tierra, es lo único. Entonces comenzamos a simular. Lo que va a hacer es un simple comportamiento. Si dejamos pasar esta entrada aquí, como tiene corriente va a dar 1. Y si dejamos entrar esta entrada, aquí va a dar 0. Es algo raro que ponen en Pro Tools, pero así va. Entonces, si dejamos pasar el 1, no va a hacer nada. Digamos que es como una evaluación, digamos, se podría decir. Nosotros ponemos el 1, no va a hacer nada. Pero si nosotros le metemos 0, que sería, da 1. Nosotros ponemos 1, da 0. Es raro, pero así funciona. Digamos que en este caso tendríamos que evaluar a 0, es como una evaluación, digamos, donde tienes que poner 2, solo en la simulación, porque ahorita vamos a ver la parte que sería física. Ok, en este caso nosotros queda de esta manera, ¿no? Ya tenemos nuestro circuito, que realmente no sería algo así, pero podemos intuir que va de esta manera. Para la parte física, para poderlo hacerlo de forma física, digamos que tú ya tienes esto, aunque no sé si no quieres complicarte tanto la vida, primero haciendo, digamos que el circuito base, tu diagrama, puedes simplemente hacerlo como siempre. Digamos que es como si fuera un diagrama explicativo. No quieres, no sé, complicarte tanto con esto, pero quieres simularlo y darle a entender cómo es el funcionamiento de la compuerta. Es simple, seguimos el mismo proceso que antes con su resistencia necesaria, su resistencia pull down, y hacemos así, quitamos esto, ponemos una no tradicional que tiene el mismo Proteus, la conectamos y podemos simularlo. Ajá. Simplemente esto podría hacerlo, yo recomendaría esto, pero en el caso de que quisieras hacer una Gerber en Proteus, ya pondrías la otra, o sea, una PCB, una placa fenólica, pero si lo quieres hacer más recomendable, KiCad es un poco más rápido y te evitas de estos problemas que pueden dar luego fallos. Entonces, digamos, ya tenemos este circuito, comprobamos que funciona, lo tenemos preparado. Sabemos que vamos a necesitar una resistencia de 10K, una NOT, y aquí, antes de cualquier cosa, antes de cualquier cosa, resulta que, como yo ya te había mencionado, cuando nosotros vamos a poner un LED, no es nada más ponerlo porque sí. Ah, ok. O sea, no es nada más ponerlo y ya. Resulta que aquí necesitamos, ¿qué? Una resistencia. ¿Para qué? Para evitar que el LED se funda, porque pues sí se puede fundir. Entonces, ¿cómo podemos calcular la resistencia necesaria para un LED? Bueno, para calcular la resistencia de un LED es simplemente usando esta pequeña operación de aquí, que es la resistencia es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del foco, aquí sería, y la corriente del foco. El voltaje de la fuente
Mm, aquí está. El voltaje de la fuente, vamos a ponerle que aquí sea esto, el voltaje de la fuente, es igual, en este caso, si nosotros vemos nuestro Proteus, sabemos que aquí en nuestra entrada vamos a ponerle 5 volts. Entonces ponemos aquí que el voltaje de la fuente es 5 volts, ¿ok? Ahora, el voltaje del LED, vamos a ponerle que sea LED, en vez de ponerle la F vamos a poner LED, es igual a ¿cuánto? Bueno, para poder saber esto, podemos investigarlo. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos una página de una empresa que vende componentes y buscamos un LED, ¿no? Buscamos LED, vamos un poco a que cargue. Ok, aquí tenemos ya LEDs. Digamos, en este caso vamos a usar LEDs de 5 milímetros. Porque un LED de 5 milímetros es el más convencional, que sería, por ejemplo, aquí hay de varios tipos. Digamos que vamos a tomar este que es translúcido, que es el único que veo de 5 milímetros. Puede ser del colores, por ejemplo, verde, azul, rojo. Y aquí nos dice algo. Aquí en la parte de la tensión, digamos que vamos a hacer un rojo, nos dice que la tensión que va a manejar, el voltaje típico va a ser de 2 a 2.2. Vamos a ponerle que sea un rango entre esos dos, ¿cuál sería? 2.1 volt. Entonces digamos que el LED rojo va a consumir 2.1 volt. Ahora nos falta la corriente que va a usar el LED. ¿Ok? Lo mismo nos lo dice aquí mismo. Por ejemplo, en esta dice que la corriente que nos va a usar consumir son 20 miliamperes. En esta operación, al momento de hacer tu operación, aquí la corriente te la está pidiendo en amperes. Entonces, si nosotros decimos que son 20 miliamperes, esto es igual a 0.02 amperes. Esto sería lo equivalente en amperes. Ajá, ok. Tenemos esta conversión. Ahora, entonces hacemos la operación. Decimos que la resistencia necesaria para el LED es igual al voltaje de fuente, que en este caso sería BF, que es menos voltaje del LED entre la corriente del LED, o la corriente necesaria del LED. Decimos entonces que esto es igual al voltaje de la fuente, que es a 5 volts, menos 2.1 volts entre 0.02 amperes. Ok, esto es igual a ¿cuánto? 5 menos 2.1 da 2.9, porque 5 menos 2 da 3 y entonces da 3. Disculpa, 2.9. 2.9 volts entre 0.02 amperes. Ok, entonces decimos esto, 2.9 entre 0.2, hacemos el cálculo rápido y da 145 ohms. Ajá, ok. Estamos bien. Quiere decir que vamos a requerir una resistencia de 145 ohms, pero que resulta que no todas las resistencias son exactas, no hay resistencias exactas. Digamos aquí, consultemos qué resistencias tienen, ¿no? ¿Qué resistencias tendrán? ¿Qué podríamos conseguir? Porque una de 145 ohms exactos tal vez no la logremos encontrar. Buscamos aquí. Vemos 150, 100 y 150. Cuando tú busques una resistencia, es recomendable que busques una que sea mayor. ¿Por qué? Porque si es menor, puede que te dé más voltaje de salida. O sea, va a ser como si tuvieras menos y va a dar más. Algo así. No sé si me entiende. Entonces, la más cercana a 145 son 150 ohms. Entonces, 150 ohms. Nos quiere decir que esto es equivalente a una resistencia de 150 ohms comercial. ¿Por qué comercial? Porque es la única que podríamos encontrar. Entonces volvemos a Proteus. Quiere decir que esta resistencia que tenemos aquí va a ser de 150 ohms. ¿Ok? Entonces ahora sí, pasamos a la parte ya física, digámoslo de alguna manera así. ¿Ok? En este caso vamos a hacer uso de
de Tinkercad, que es un programa de Autodesk que puedes encontrar en la web y que puedes usar sin ningún problema, es gratuita. Se tiene que usar forzosamente desde un navegador. Entonces ya tenemos nuestro diagrama, ¿no? Tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver. Y entonces desde la web vamos a buscar los componentes. Primer componente vamos a buscar que es nuestro circuito integrado, ¿no? Que es un 74LS04. En este caso no lo encontramos, quiere decir que no lo tiene registrado así. Sería un 74LS04. Antes sería la protoboard. Protoboard. Board. No me aparece. A ver si aquí me aparece. Aquí está. Sacamos una protoboard. Ahí está. Esta protoboard chiquitita. Y buscamos nuevamente el 7404. Y lo tomamos y lo pasamos para acá. Aquí, si te diste cuenta, dice 74HC04. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos que buscar el datasheet de este circuito exacto para saber si funciona. Aquí, por ejemplo, volvemos a hacer nuestro antiguo datasheet. Vemos si funciona para este. No. Quiere decir que tenemos que buscar otro datasheet. Aquí mismo lo podemos poner. Dice que es HC. Entonces ponemos LS, HC. Buscamos. Aquí nos dice varias empresas. Digamos, NXP. Abrimos el datasheet. Y aquí vamos a checar cómo es que funciona este circuito. Vamos a la parte de abajo. Aquí. Nos dice cómo debe estar conectado. Y es igualito, si te das cuenta. El VCC está en el pin 14 y el GND en el pin 7. Entonces comenzamos la conexión. Vamos aquí. Vamos a hacer un poco más grande. Primero necesitamos también algo que nos alimente, ¿no? Una batería. Entonces vamos a poner una pequeña batería como, digamos, a ver. Parece que no hay baterías de 5. En este caso, para ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a poner una de 9. Que no tendría que ser así, pero vamos a ponerla. Y si tú quisieras poner una de 9 volts, tendrías que antes poner algo que se llama regulador de tensión. Digamos que tú la quisieras poner a 9. Pero pues yo recomendaría que no. Vamos a ponerlo aquí para que se pueda poner un poco mejor. Entonces ponemos aquí. Conectaríamos el positivo con la barra roja de la proto para podernos darnos un poco más. Y el negativo, la barra negra de la proto para darnos una idea de cómo va a dar. Si nosotros quisiéramos regularlo a 5, vamos a hacer una rápida explicación. Nosotros tendríamos que usar un componente que se llama 7805, que es un pequeño regulador. Es un pequeño regulador que la única función que tiene es esa, permitirte conectar cosas de una fuente de 9 a una de 5. Entonces, ¿cómo activamos este regulador o cómo lo hacemos funcionar? Bueno, muy simple. Primero vamos a ver dónde lo podemos conectar para que se pueda ver bien. Digamos aquí. 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 Ok. Y el primero, aquí dice que es una entrada, entonces lo movemos y lo ponemos hacia el positivo. El otro es la tierra. Hacemos lo mismo. Movemos. Acá. Para acá y para acá. Es lo único que hay que hacer. Es simplemente eso lo que hay que hacer para poder activar este regulador. Lo puedes encontrar en las tiendas como 7805. También a veces en internet se venden unos pequeños componentes con los cuales se los puede poner a la proto y te regula directamente los 9 a 5 volts. Pero digamos que en este caso vamos a usarlo así. Que no es necesario. Si tienes una entrada de 5 directa lo puedes poner. Entonces, primero, nos dice la datasheet que el pin 14 lo tendremos que conectar a corriente directa, a VSC. Algo que me faltó mencionar, resulta y antecede que también las compuertas tienen una pequeña pero pequeñísima resistencia necesaria que se le tiene que poner. Entonces aquí tenemos que buscar ciertas corrientes, tenemos que buscar la corriente que nos está pidiendo. Por ejemplo, aquí nos dice que la corriente que requiere este componente para poder funcionar me parece que es esta, que son 50 miliamperes. Esto en este caso no lo vamos a simular. Digamos que ¿cómo se llama?
la tomamos como por hecho que ya está, pero deberíamos ponerla. Aquí sería algo así como unos 220 ohms, 360. La vamos a poner aproximada, pero no es la que se necesita, se tendría que hacer un cálculo. Aquí buscamos resistor. Ahí. Ahí. Resistor. Resistor. Ahí. Lo tenemos y es esta, ¿no? Y la ponemos de aquí, de la misma columna, fila, como lo quieras nombrar, de la del pin 14 hacia el pin positivo. La ponemos ahí. Y aquí nos dice cuántos ohms. Bueno, yo quiero que sean y vamos a ponerle que sea 330, que es comercial. Ponemos aquí, hasta los colores te lo ponen para mejor. Entonces aquí ya conectamos este primer pin. Ajá. Ya lo conectamos a positivo. Ahora, ¿qué falta? Conectar el otro que es a negativo, que aquí lo tenemos, que es el pin 7. El pin 7 lo tenemos que conectar a negativo. Entonces, este es el pin 7. Ajá. ¿Lo bien para que encaje? Ok. El pin 7 lo vamos a mover, digamos que por aquí. A conectarlo, digamos que por aquí. Y de aquí se va a desviar acá. Que no sería así, se puede hacer de otra manera, pero para darnos facilidades, bueno, vamos a moverlo un poco más para que se vea mejor. Pero para darnos facilidades, eso podemos hacer en este simulado. En la vida real no. Disculpa. Algo que sí ya me estoy haciendo bolas. Esta resistencia que tenemos aquí no va a ir a positivo porque ya dijimos, necesita 5. Entonces, ¿qué pasa? 5 volts, disculpa. Necesitaríamos conectarlo al regulador. Entonces lo conectamos a la salida del regulador, que es esta. Aquí. Y ahora sí, de aquí, que es esta, la salida de la resistencia hacia la entrada del 7404. Ahora sí ponemos nuestra T en negativo. Vamos un poquito mejor para que pueda entrar bien y que lo reconozca. Aquí lo ponemos aquí, aquí. Y de aquí lo ponemos a negativo. Simplemente eso. Ahora, de estas compuertas que tenemos aquí, de las que nos está otorgando este circuito, que en total son nuevamente 6, vamos a tomar cual sea, digamos la número 5, ¿no? Ok, entonces nos regresamos al circuito y vamos a poner primero un switch, un deep switch, que es el que comúnmente ustedes deben de usar, que es este deep switch, digamos que es este, ¿ok? Te lo pueden ver en sus diagramas, en sus proyectos, y es este el que usan. Entonces, vamos a decir, nosotros dijimos que vamos a usar la compuerta NOT número 5, que está aquí, que es el 11 y el 10. Regresamos aquí, decimos que este es 8, 9, 10, aquí mismo nos lo dice, salida de 5 y entrada de 5. Entonces ponemos la entrada de 5. Las ponemos aquí y lo conectamos a nuestra primera entrada de nuestra compuerta, de nuestra de nuestro switch, ¿ok? Y la salida la vamos a poner un pequeño LED. Pues ponemos aquí LED, 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 un LED rojito, de aquí, ¿ok? No, acá todo no. Lo ponemos así, ajá. Aquí, si te das cuenta, tiene una curiosidad, y es que tiene esta patita un poco más larga. Como en la realidad sabemos que cuando en la patita larga, está el positivo, la patita chica es el negativo. Además de que la patita chica colinda con una parte de LED que es como recta. Es lo único, es eso. Por ejemplo, aquí buscamos un LED, y lo buscamos aquí en imágenes. Lo vemos, por ejemplo, aquí. Bueno, no, este es un dibujo. Entonces, vamos a buscar LED polaridad. Ahí está. Aquí nos lo muestra, mejor dicho. La patita está un poquito más larga, no se nota aquí. Y este es el negativo y el otro es el positivo. El negativo está con la lado del LED donde está como chato, digamos. Entonces, hacemos eso. Vamos a conectarlo a la... Bueno, sí, vamos a dejarlo. Entonces, ponemos nuestro positivo del LED. Primero, con una resistencia que ya la habíamos calculado, que dijimos que era de 145, pero al final preferimos dejarlo en 150 porque es la comercial. Entonces buscamos aquí otra resistencia. Aquí, resistencia, resistor, en inglés. Tomamos la resistencia, le ponemos, dijimos que era 150 ohms. Ponemos aquí ohms. Y le ponemos aquí y lo rotamos un poquito. Bueno, no, vamos a dejarlo así para... No, así. Ponemos la resistencia aquí, vamos a hacer un poco más hacia un lado
para que nos quepa bien. Y de la entrada de la resistencia, vamos a ponerlo aquí mejor. No sé, aquí. De la entrada de la resistencia vamos a mover un cablecito hasta nuestra salida, que es este pin aquí, dice, el pin de la NOT 5. Ahí. Ahora, ya tenemos esta parte, ya tenemos un switch con un switch que ya está conectado. Faltan las resistencias pull down. Ponemos una resistencia aquí, que va a ir hacia negativo. Y esta resistencia decíamos que puede ser de entre 10 y 15 kilómetros. Vamos a poner 10, como en este diagrama. Y esta tierra la vamos a conectar a la otra tierra que tenemos del otro lado para podernos facilitar la conexión. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos como tal todo el circuito necesario. Bueno, falta una partecita. Y es que aquí me equivoqué. Disculpa. Porque sí, bueno. Se supone que aquí, esto no va aquí. Esta resistencia iría del otro lado. No te digo por qué. Y es que lo que pasa es que esta va a ser nuestra entrada. Pero aquí lo estamos usando también como salida. Porque aquí esta es nuestra entrada del circuito. Este puntito de aquí es lo mismo que este de aquí. ¿Ah? Entonces aquí debe haber también una resistencia. Que ya la acabamos de poner. Regresamos aquí. Y ahora sí podríamos poner la entrada de la compuerta NOT número 5 del circuito. Ahí. Ahora sí. Y esta de aquí lo vamos a conectar al positivo. Directamente, sin más. Ahora, el que vamos a unir aquí va a ser el nuestro positivo. Ahí está. Tal y como nos lo muestra aquí el diagrama. Está positivo, tanto la resistencia como la esta, pero está a tierra en su salida. ¿Ok? Y la resistencia está en su salida. Ok. Entonces, ahora sí procedemos a simular. Antes de que se me olvide, acuerda que aquí la patita larga decíamos que era el positivo. Entonces esta patita larga va aquí a la salida de la resistencia. Aquí sí me ando equivocando un poco porque ya cansa. Y esta iría a tu negativo, que aquí lo vamos a terminar a conectar porque pues, para ahorrarnos un poco de espacio. Pero que ni espacio se ahorra. Pero bueno, ahí algo así queda, ¿no? Esto ya es muy rebuscado, pero algo así debería quedar. Y ahora con esto ya debería de poder simularse, ahora sí. Y ahora sí, el LED, cuando esté en el estado de 0, enciende. Y si lo ponemos en el estado de 1, se apaga. Y truena, de paso. ¿Por qué truena? Por lo mismo que te había comentado, resulta que en tu entrada de tus señales también debes de poner una resistencia. No puedes meter directamente 5. Y si te das cuenta también, aquí nuestra entrada es de 9 volts. Lo estamos conectando mal. Sí, equivoqué re feo. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso, sacando nuestra corriente desde aquí. Vamos aquí positivo. O sea, ya no desde la otra línea, desde aquí. Es como si tuviéramos dos tensiones distintas. Aquí tenemos 9 volts y aquí tenemos 5 volts. Es lo único que cambia. El negativo sí lo podemos conectar todavía en el mismo porque no cambia. Sigue siendo por el mismo punto, pero el positivo es el que cambia y el que mantiene ya una tensión distinta. Ahora si lo simulamos, aquí da positivo y si lo apagamos, da negativo. O sea, lo natural. En este estado estaría apagado y entonces este se enciende el LED, o sea 0 y 1, queda 1 y 0. Algo así, podemos decirlo que es algo así. Ahora, ok, ahora vamos por las compuertas que usan dos líneas. No vamos a manejar ni la XOR, no vamos a manejar tantas, solamente vamos a hacer una forma de cómo se podrían, ¿cómo se puede decir? Armar, ensamblar en la proto estas, porque prácticamente es lo mismo en todas, pero para poder darnos una explicación. Regresamos a Proteus, quitamos esta NOT y ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a poner una OR para simple. Nuestra OR, ponemos aquí. Aquí nos lo estamos viendo re feo. Vamos aquí para acá. De acá para aquí. Y. Ok, sí. Aquí estoy para allá. Y. Está para acá. Rápido. Ponemos aquí y ponemos 5 volts para rápido. Ya, ahí está. Hacemos el mismo proceso. Acuérdate, resistencia. Hasta se me olvidó el nombre de pull down. Para evitar cualquier error en la forma en que funciona. Ya, es lo único.
simulamos, comprobamos que todo esté correcto. Pone que es un sumador, 1 más 1, 1 más 0 da 1, 0 más 1 da 1 y 1 más 1 da 2, todo. O sea, no altura. Ya sabemos que así lo vamos a conectar. Hacemos lo mismo, investigamos el diagrama. Primero, ahora para solucionar un poco más, digamos que tenemos ya nuestros componentes aquí, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un... todo aquí. Bueno, no se borra tan rápido. Yo sé que se va a borrar un poco más rápido, pero bueno. Vamos a borrar todos estos componentes. Vamos a hacerlo de nuevo por completo, por si algo falló en la explicación, que mucho sí. Y vamos a buscar qué circuito tiene. Para una XOR me parece que se usaba la 7815, la 7415, me parece. O 14, ya no me acuerdo la verdad. Creo que era la 32 o esa es la NAND. La NAND, disculpa. Hace mucho que ya tampoco veo las compuertas y ya se olvidan un poco. Creo que es la 74208, no. La 7432. La 32, 74HC32, disculpa. Ya hace mucho que no veo las compuertas y sí se olvida. Protoboard. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo aquí, basic. Aquí está la microproto. La board. Aquí también lo llama proto. Entonces, ahora tenemos este componente. Este es el que vamos a usar en este caso. En este circuito vamos a usar este componente. Y entonces tenemos que investigar el datasheet de este componente. Dice que es un 74HC32. Buscamos aquí rápido. 74HC32. Rapidísimo. Aquí lo encontramos de la misma empresa. Abrimos ese. Para no liarnos. Para no... Ay, bueno. Y aquí buscamos el circuito. Aquí tiene hasta un diagrama lógico un poco más explicado. Lo mismo, funciona de la misma manera. Todas estas en pares son compuertas OR. Bueno, no pares, ahora son tri. Son dos pares de entradas, una salida, dos pares de entrada, una salida. O sea, son 2, 1, 2, 1, GND, 2, 1, 2, 1. Y ya. Entonces, eso es lo único que cambia. Aquí son 2, 1. Esto es lo mismo para el XOR, esto es lo mismo para la NAND. Todo lo que tenga dos entradas y una salida funciona de la misma manera en su diagrama del este. Es lo mismo. Ya vamos por lo eso es un montón de tiempo. Bueno, entonces es esto, ¿no? Entonces, ahora lo ponemos aquí. Aquí. Ya sabemos que entonces este va a tierra. Disculpa, este va a tierra. Entonces de una ya lo conectamos a tierra. Para no equivocarnos. Y buscamos de nuevo el 7805 para poder regular nuestra tensión. Que en tu caso puedes usarlo no como tú gustas realmente, pero según qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, esto ya es más como tú gustes. Pues, sí, no. Entonces, ponemos esto para acá y ponemos la salida aquí porque van a ser otros 5 volts de tensión. Ok, de tensión directa. Ok, vamos a subir un poquito más. Y aquí vamos a poner lo que es nuestra entrada de tensión. Vamos a decir que conectamos aquí para que sea un poco más bonito. Y entonces ponemos nuestro ground, nuestra tierra, como le quieran nombrar, lo ponemos aquí para que sea más bonito. Y ahora de nuevo ponemos la resistencia. Aquí. Vamos a y vamos a buscar resistor. Aquí está, de una. Y vamos a rotarlo un poco. Y vamos a ponerla entre la salida y la entrada de tensión. De aquí. Ahí está. Y vamos a ponerle de nuevo lo mismo que es ahí ya está, se movió. Aquí está. Que es una resistencia de 330 ohms. Ahí está. Y ya tenemos hasta acá conectado ya en fase. Ahora necesitamos nuestro switch. Nuestro DIP. Ahora ponemos de nuevo nuestro DIP switch aquí. Que encaje bonito. Ahí está. Ponemos nuestro LED. Ahí. LED. También de la misma manera. Vamos a hacer lo que se invierta. Bueno, eso se invirtió, ¿no? Vamos a ponerlo así. Así. El ánodo lo conectamos a una de nuestras salidas ahorita. Que también para solucionar un poco problemas, lo que se puede hacer es que directamente, para no estar teniendo problemas, podemos poner que el cátodo se conecta así y ponemos el resistor. Ya diré, la resistencia que íbamos a poner entre el circuito y el LED, podemos directamente ponerla pero a tierra y hace el mismo funcionamiento. Decíamos que era de 150 ohms porque la comercial, ponemos aquí y aquí. Entonces aquí ya nos puso la resistencia exactamente a tierra y ya nos ahorramos un poco de problemas. Vamos a usar ahora, digamos que, no sé, vamos a usar de estas compuertas, son
4 compuertas OR, o sea, la 4 está acá. La salida sería el 11 nuevamente, entonces vamos a usar mejor la 3 para variar, que su salida es exactamente a la esquina derecha del circuito. Entonces es el 8 de estrella, esa sería nuestra salida. Tenemos el LED, aquí estamos. Entonces la entrada LED, el positivo del LED lo conectamos hacia acá, que es esta. Ahora, vamos a ver cuáles van a ser nuestras dos entradas de tensión. ¿Ok? Antes de cualquier cosa, para que no se nos olvide, ponemos lo que son las dos resistencias de pull down, que decimos que era de entre 10 o 15 kiloohms. Ahí está, 10. Ponemos otra resistencia un poco separada. Bueno, no, para que pueda. Ahí. Y que sea también de 10 kiloohms. Ahí, de nuevo. Se conectan a negativos, disculpa. Bla, bla, bla. Vamos a hacerlo del otro lado. Se puede hacer de cualquier lado, realmente funcionan de la misma manera los deep switch. Pero ahorita por facilidad vamos a poner del otro lado. Y entonces, estas serían nuestras entradas. Tenemos que movernos por aquí. Vamos a hacer una aquí y vamos a hacer otra aquí. Y entonces esta la vamos a conectar con una de nuestras entradas, que sería prácticamente las entradas siempre están al ladito. Entonces digamos que va a ser esta. La primera siempre va a ser la más hacia la derecha izquierda, disculpa, posible, y la otra sería la que esté más a la aquí, también aquí mismo, aquí así, más a la ay, disculpa. La otra entrada estaría a la izquierda de la primera. Entonces es hasta cierto punto repetitivo y prácticamente no estaría en el datasheet, pero recomiendo verlo para si tiene algo raro. Entonces quedaría algo así el circuito bonito. Nos faltaría ya nada más la pila, battery. No, todavía aún así, con todo esto falta bastante porque tan solo tú me pides lo de los sumadores. Esto ya es, digamos que la parte básica que se debe de entender ya, una vez teniendo esta parte. Ahora sí podemos saltar a los sumadores, porque de ahí ya es solo lógica. Faltaría flip-flops, pero flip-flops es distinto. Pero podremos saltarnos directamente a sumadores, si quiere, para rápido. Entonces, ya tenemos esto conectado, podemos ahora simularlo. Ah, bueno, no, faltaría conectarlo aquí a nuestro positivo. Sabemos que el positivo aquí deben de ser de 5 volts, porque si no tronamos el circuito. Y si lo compras, digamos, en el Steren, están medio caritas. Entonces sí, como para gastar circuitos con puertas lógicas así, sí es medio carito. Entonces lo ponemos ahí, ya quedó. Y empezamos a simular. Como sabemos la XOR, diré la OR, es una suma. Entonces así 0 más 0 da 0. 1 más 0, tronó. Dije, algo iba a tronar. Algo iba a tronar. ¿Y por qué tronó? No sé. Ay, canijo. Me parece que es... No sé. A ver, espera un ratito. Bueno, parece que algo tiene el programa, algo me equivoqué y no encuentro, ya estoy cansado. Pero prácticamente es el funcionamiento. 1 más 1, 1 más 0 da 1, 1 más 0 da 0 más 1 da 1 y 1 más 1 da 1. Correcto, así vamos. Entonces así se podría hacer el circuito. Se pueden hacer más arreglos. Esto sería solo una explicación con un simulador. No sé si la hayas entendido. Falta todavía lo que es sumadores. Y esto ya fue una hora. Espero que le hayas entendido, que algo para nos haya servido esta explicación. Pues, hasta luego.